Gracias, Señor, por lo que aún has de hacer. Queremos pedirte que hoy trabajes en nuestras vidas, que hoy hables a cada uno de nosotros, que hoy tu palabra pueda ser de bendición, que hoy tu palabra pueda traer vida a nuestra vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Ocupe su lugar, hermano. Vamos a considerar hoy algo ahí en Primera de Pedro. Vamos a ver primeramente el capítulo 1, los primeros 2 versos del capítulo 1. Vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuántos estamos pasando por tribulación? Pero cuando hablo de tribulación, no me refiero a que estemos pasando problemas en el trabajo por hacer las cosas mal, por llegar tarde, por no hacer nuestro trabajo a tiempo, por no cumplir a los clientes. No me refiero a que estamos pasando tribulación por eso. No, eso no es tribulación, eso es consecuencia de nuestras acciones. Cuando hablo de tribulación, Estoy hablando, ¿cuántos de nosotros estamos teniendo problemas por ser cristianos? No por llamarnos, porque hay muchos que se llaman cristianos o nos llamamos cristianos, pero no nos pueden acusar de que seamos cristianos. Eso es una realidad. Hay mucha gente que nos llamamos cristianos, pero que no nos pueden acusar ¿de qué? De ser cristianos, porque nuestra conducta no refleja una obediencia a Cristo. Entonces no nos pueden acusar. Yo me puedo llamar cristiano, pero usted me puede acusar de que soy cristiano. Los que me rodean me pueden acusar que son cristianos. Usted que está aquí se llama cristiano, ¿lo pueden acusar? Cuando hablamos de tribulación, mire, últimamente lo que la palabra de Dios nos ha traído, y aún por labio de nuestros invitados, es que vienen tiempos como difíciles, en donde el verdadero cristiano será perseguido, será atribulado, será metido en problemas. Muchas veces le levantarán falso testimonio para poderle dañar. Y eso nos lo ha venido diciendo la palabra de Dios en estas últimas disertaciones de la palabra. Nos ha venido hablando de todo esto. Los pasajes que hemos estado leyendo, los libros que hemos estado leyendo, nos hablan precisamente de esto. Y yo le pregunto, ¿cuántos ya empezamos a experimentar tribulación? ¿Cuántos somos señalados en el trabajo por ser cristianos? ¿Cuántos somos señalados en la escuela por ser cristianos? ¿Cuántos somos señalados en la cuadra donde vivimos o en el edificio o en el lugar en donde nosotros vivimos por ser cristianos? ¿Cuántos hemos sido señalados? Y cuando hablo de ser señalados, no me refiero a ser señalados para bien, porque cuando nos piden un favor, para eso sí somos cristianos y tenemos nosotros que hacer forzosamente el favor a aquel que nunca ha hecho nada por apoyar o por ayudar a la comunidad, en el empleo, en la escuela o donde vivimos. Pero como nosotros somos cristianos, entonces siempre se acercan con nosotros, oiga, ¿nos puede ayudar?
Pero cuando no les conviene, entonces señalan, apartan. ¿Y eso qué causa? ¿Es causa de alegría? ¿Usted que lo ha padecido, le ha sido agradable? ¿Le ha sido agradable cuando lo han señalado y le han dicho, no, ni le preguntes porque él tiene ideas locas, diferentes, tiene un cerebro obtuso, raro? ¿Le ha gustado cuando se lo han dicho? Y si no se lo han dicho, bueno, entonces hay que empezar a pensar si realmente nuestra conducta es una conducta que demuestra que somos cristianos. En mis tiempos, cuando yo era adolescente, y no le voy a decir porque varios que quieren alabar con júbilo al Señor ya acabó la alabanza. Cuando yo era adolescente, era bastante el hecho de que se tenía un cristianismo de la secreta. Le llamaban, somos cristianos infiltrados. Cristianos de la secreta, es decir, los de mi trabajo no saben que soy cristiano. Pero no eran infiltrados para predicar el evangelio, eran infiltrados porque su conducta no denotaba que eran cristianos y se comportaban exactamente igual que las personas que no obedecen las leyes de Cristo. Entonces estaban los de la secreta. Y eran de la secreta porque yo creo que de manera secreta venían a las reuniones para que no se burlaran de ellos, para que no les dijera nada. De hecho, empezaron a ser muy famosas las Biblias de bolsillo. Hoy usted las tiene en electrónico y difícilmente le presta el celular a alguien. Pero en aquel entonces los cristianos íbamos en el metro y ¿qué cree que llevábamos aquí? La Biblia. Después las empezamos a meter en morralitos porque era más fácil cargarlos en el poco espacio que quedaba en el transporte público, pero hubo muchos que en lugar de traer la Biblia aquí, la guardaban perfectamente en esta bolsa o en las bolsas del pantalón porque ya era una Biblia de bolsillo, entonces nadie se daba cuenta de que eran cristianos. Y así era el punto de los secretos, pero la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos el verdadero cristiano va a salir a la luz. Y el verdadero creyente va a ser atribulado, va a ser perseguido, va a ser señalado. Y precisamente esta primera carta que escribe Pedro, en el primer versículo, leímos a los expatriados de la dispersión que se fueron al norte de Roma, a Ponto, a Galacia, a Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, vamos a ver un poquito del contexto histórico en el que se da esta carta que escribe Pablo. Entre otros datos interesantes, los que dan seguimiento al tiempo expresan que Pedro escribe esta carta 2 años antes de su muerte. De hecho, en esta carta, él por ahí les pone una clave y les dice, me encuentro en Babilonia. Y entonces uno dice, a ver, si es Babilonia, no, porque está muy lejos de donde podría estar, porque además hay otros 2 hermanos con él, entre ellos Silas, que es el que le ayuda a escribir. Y luego otros piensan que Babilonia, lo que estaba diciendo Pedro era el hecho de decir, estoy en una parte de Roma, pero se le llamaba Babilonia para que no pusiera en peligro el lugar en donde él estaba, porque estaban siendo perseguidos los creyentes. ¿Y por qué estaban siendo perseguidos los creyentes? Porque acababa de suceder el incendio en Roma, la destrucción de la ciudad por fuego. Los historiadores serios creen que el que realizó la quema de la ciudad de Roma fue Nerón. Y Nerón lo hizo porque Nerón tenía una sed de construir, pero ya todo estaba construido, ya no había espacio, entonces quemó la ciudad para volver a construir en ella. Sin embargo, para los romanos, esta quema de la ciudad fue una pérdida de su historia, pérdida de sus valores, pérdida de sus creencias, y les molestó bastante. Por lo cual Nerón, aprovechando que los cristianos
no eran bien vistos por Roma porque, pues en primera eran judíos, en segunda iban en contra, o su manera de comportarse iba en contra de las leyes romanas. Entonces, al ver que su manera de pensar de los cristianos no era adecuada a la de Roma y que además muchos judíos también estaban en contra de los cristianos, entonces Nerón decidió esparcir la noticia de que los cristianos habían quemado Roma. Miren nomás qué formidable para el buen Nerón, ¿no? Parte de nación judía, aquí ya había muchos que no eran judíos, pero que eran creyentes, y Nerón aprovechó para acusarlos, y entonces comienzan a perseguir a los cristianos. Por eso dice aquí, los expatriados en la dispersión tuvieron que salir de donde estaban, porque estaban siendo perseguidos. Precisamente se cree porque Nerón levantó esta falsa acusación para después él hacer de las suyas. Y entonces aquí es donde Pedro comienza a hablar a estos creyentes que ya de por sí estaban fuera de casa. Y no estaban afuera de casa por trabajo, ni estaban fuera de casa porque estuvieran vacacionando. Estaban fuera de casa porque estaban huyendo. No era una situación sencilla. Si cuando estamos en casa, a veces llegar a nuestro cuarto es ya una tranquilidad, un alivio de no escuchar los problemas que hay afuera, de no escuchar cómo nos llaman, de no sentir que nos hacen a un lado. Imagínense ellos que estaban fuera de casa, que ni siquiera tenían ese refugio, que estaban en un momento difícil, que los estaban persiguiendo. Para ellos, viene Pablo a hablar y bajo este contexto escribe esta carta, Pedro escribe esta carta y comienza a animar a los creyentes. O sea, esta carta de primera de Pedro es para animar a estos creyentes a permanecer firmes a pesar de la persecución. ¿Cuántos de nosotros, porque nos llaman cristianos, preferimos mejor hablar con malas palabras como lo hacen nuestros compañeros? ¿Cuántos de nosotros, con tal de que no nos excluyan, preferimos comportarnos como ellos lo hacen? ¿Cuántos de nosotros, por no sentir que nos desprecian, somos de la secreta? ¿Esa será una conducta correcta? ¿Esa será una conducta que yo debo de adoptar? La respuesta es no. Pero muchas veces la presión de quienes nos rodean es más grande que nuestro amor por Cristo. Muchas veces la presión de quienes nos empiezan a hablar, de los que nos empiezan a decir, de los que nos empiezan a vejar, de los que nos empiezan a lastimar, de los que nos empiezan a señalar, es más grande que el amor que le tenemos a nuestro Señor. Y por eso Pedro se da un tiempo para escribirles a ellos y animarlos, porque en esta situación difícil, fuera de casa, huyendo, perseguido, el desaliento hace presa de muchas personas. Y en ese contexto es donde Pedro comienza a escribirles a estos hermanos y comienza en su carta a dar consejos prácticos de cómo deben conducirse los creyentes perseguidos. Si tú estás siendo perseguido, yo creo que esta carta te puede ayudar. Y si no estás siendo perseguido, ya no tarda. No te preocupes, no digas, ay, y yo, no te preocupes, falta poco para que comience a perseguirnos, para que comiencen a señalarnos, para que comiencen
hacernos a un lado. Conforme sigan creciendo estas ideas que hoy están surgiendo y que más allá surgiendo se están dejando ver en todo el mundo y que van en contra de la palabra de Dios, ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y si nosotros hacemos lo bueno, no tardan en señalarnos para decir que somos malos, aunque no lo somos. Esa era la situación en la que ellos estaban. Y esa es la situación en la que en los últimos tiempos estaremos viviendo como creyentes. Pedro comienza en el verso número 2. Para animarlos, les dice elegidos. Esta es la primera palabra. ¿A quién le escribe? A los que están expatriados, y les dice, recuerden que son elegidos. Esta palabra es muy importante porque esta palabra elección habla de que alguien fue seleccionado por otra persona y lo hizo su favorito. Yo por ahí tengo una de mis sobrinas que le digo, eres mi sobrina la más hermosa de todas. Está seleccionada por favoritismo. Y no digo quién porque luego vaya a haber problemas. Pero siempre le digo, eres mi sobrina la más hermosa. Luego me dice, ay tío, soy la única. Pero por favoritismo la hemos elegido. Ahora, esta palabra elegidos también significa llamados a salir. No solamente implica un favorito de alguien, sino también implica llamados a salir. Te elegí para que salgas de donde estás, para que surjas por encima de los demás, para que seas notorio, para que se sepa que eres mi favorito. Por eso es que dentro de la problemática, imagínense, ellos angustiados, ellos atemorizados, ellos en un momento difícil y que le digan, tranquilo, recuerda que tú eres el favorito de Dios. Recuerda que Dios te llamó para que sobresalgas de los demás. No tienes por qué esconderte, no tienes por qué sentirte mal, no tienes por qué sentirte menos, no tienes por qué sentirte mal ante las adversidades y lo que estás pasando. Tú eres el favorito de Dios, es lo que les está diciendo Pedro. Dios te eligió para que seas visto por los demás. Dios te eligió para que sobresalgas. Dios te eligió para que todos te miren y seas diferente. Llamado a salir, llamado a ser diferente a los que están o de donde llamas al favorito. Y es lo primero que les dice, recuerden que ustedes son elegidos. Ahora, esta palabra de elegidos que se emplea aquí es una palabra que ya viene usándose en tiempo atrás. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Porque la Biblia nos dice que Dios en su soberanía, entre todos los pueblos de la tierra, eligió a Israel, a los que iban a salir desde Abraham. Y los seleccionó a ellos. Mire, vamos a verlo. Deuteronomio 7:6. Dios los escogió de entre todas las naciones para que le pertenecieran de manera exclusiva. Y dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No quiere decir que ese pueblo iba a ser el único, que fue un error que después tuvieron los judíos y pensaron que la salvación nada más era para ellos. No, dice, a ver, te llamé a sobresalir, te llamé a que tú salieras de entre ellos, sobresalieras de entre ellos, fueras diferente. Por eso dice, más que todos los pueblos. No dijo únicamente y a los demás los desechamos, no. Te llamé para que seas mi pueblo especial, más que todos los pueblos, más que ellos, porque todos los pueblos
son de Él, le pertenecen a Él, pero a Él le plació seleccionar de manera especial a este pueblo. Por eso así dice Deuteronomio 7:6, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, empieza igual que el otro, y Jehová te ha escogido, ahora, para que le seas un pueblo ¿qué? Único. El otro pueblo especial, aquí pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, tenía que ser completamente diferente a todos los demás. Por eso es que escogió a ese pueblo. Salmo 105:43, dentro del canto o de los cantos de la nación judía está este salmo que dice: sacó a su pueblo con gozo. ¿Con júbilo a quién? A sus escogidos. Está hablando este canto precisamente de cuando estaban cautivos en Egipto y dice, los hizo salir con gozo, con júbilo. ¿A quiénes? A los que Él había escogido, a los que había seleccionado de entre las naciones. Entonces, ellos lo cantaban, lo sabían. Salmo 135:4. Nosotros sabemos Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob ¿quién sale? Toda la tribu y el pueblo de Israel. Por eso dice aquí, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Fíjate, es interesante. Primero dice pueblo especial, pueblo único, y aquí todavía dice posesión suya. Entonces es una palabra, esta palabra escogidos, sobresalir de entre, salir de entre ellos, favorito, seleccionado, no solamente nos habla de un trato especial, sino también de que tiene una encomienda especial. Era posesión de Dios. Y no solamente ser posesión de Dios habla de que Dios protegería como lo hizo y como lo ha hecho hasta el día de hoy, sino que también ellos tenían que corresponder a ese cuidado, a ese amor, a esa protección como posesión de Dios. Entonces es una palabra que nos lleva a todo esto. Ahora, en el pasaje que nosotros estamos viendo aquí en Primera de Pedro 1:2, en donde dice elegidos, Pablo lo que está diciendo a los creyentes, y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí, es que nosotros somos y tenemos que reconocer que Dios nos ha elegido. Dios nos ha separado de entre los demás con un propósito: salvarnos. ¿Para qué nos elegiste, Señor? ¿Qué diferencia hay de entre los que no elegiste a mí? Es que a los que yo he elegido les ofrezco salvación. Les ofrezco vida eterna. Les ofrezco perdón de pecados. Les ofrezco el Espíritu Santo como su ayudador. Les ofrezco a mi espíritu como su consuelo. Eso es lo que les está diciendo. No te sientas menos, no te sientas solo, no te sientas mal por cómo vives, no te hagas como ellos. Eres escogido, eres elegido, eres diferente. Hermano, cuando estés pasando por un momento difícil, lo primero que debe de venir a tu cabeza es quién eres. Y si tienes la conciencia de que eres escogido de Dios y elegido por Dios y que debes de sobresalir entre los demás, entonces no te vuelvas como ellos, no te hagas como ellos, mantente firme en ese momento difícil. No es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo.
Yo sé que no lo es. Pero cuando ese momento empieces a sufrirlo, recuerda, hoy Dios te dice, yo te tengo como mi favorito. Yo te he llamado a sobresalir porque quiero darte salvación. Y la palabra de Dios es muy clara para decir, el que persevere, no los primeros años, no las primeras horas, no los primeros momentos, sino el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ante ello, Pedro tiene que decir, ¿cómo los animo? ¿Cómo les digo que en este momento difícil, que están fuera de casa, que son perseguidos, que son señalados, que los buscan, cómo los animo a que se mantengan firmes? Decíamos que aproximadamente 2 años después de que Pedro escribe esta carta, él muere. Y los historiadores hablan de que antes de morir tuvo que ver y presenciar la crucifixión de su esposa. Ellos dicen, los historiadores, porque no está en la Biblia, los historiadores dicen que mientras él veía a su esposa sufrir, le decía, no te olvides, sigue creyendo en Cristo y en las promesas que nos dio. ¿Se imagina qué difícil para Pedro poder ver esa escena? ¿Qué más difícil para un escogido? Pero tener que animar a su esposa diciéndole, no te olvides que somos elegidos por Cristo. No te olvides de las promesas que Él nos dio. No te olvides que fuimos llamados por Él. Y después de que su esposa murió, dicen los historiadores, le tocó el turno a él. Y tal fue la forma que él dijo, yo no merezco morir como mi maestro, a mí crucifíquenme de cabeza. Y la historia habla de que él fue crucificado de cabeza. Un hombre que lo que escribió aquí, lo vivió. Que nos dé ejemplo. Hermano, van a venir momentos difíciles. Pero en esos momentos difíciles, algo que no debemos olvidar es que somos los favoritos, somos los seleccionados, debemos sobresalir, no importa si los demás piensan de manera diferente. Romanos 8:33 empieza a hablar ahora ya no de la nación de Israel, sino de todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, y dice, ¿quién acusará a los qué? ¿A los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? Dios es quien les da justicia, quien los hace justos, quien los justifica, quien hizo lo necesario para que fueran salvos. Pasaje precioso, vamos a algo más, Colosenses 3:12. Aquí es un consejo que se le da a la iglesia de Colosas. Vestíos pues como qué. Hasta nuestra vestimenta tiene que ver, hermano. Hermano, por favor, tengamos una vestimenta correcta, una vestimenta adecuada, una vestimenta que demuestre que somos escogidos, que fuimos seleccionados por Dios. Ocupémonos de esta parte. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y le digo algo, no solamente tiene que ver los trapos que nos ponemos, sino cuando hablamos de vestirnos, hablamos de nuestra conducta como hijos de Dios. No solamente es traer unos trapos decorosos, sino una vestimenta. En la palabra de Dios nos habla de una forma de pensar que nos lleva a actuar con lo que aquí habla. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y hay muchas otras cosas en la Escritura que si usted se ha dedicado a estar leyendo, encontrará que dice, en esto pensad, de esta manera actuar, de esta manera es como se deben de comportar. Eso es lo que está diciendo aquí. Como escogidos ¿de quién?
Y si Dios me escogió, me escoge con un propósito y mi manera de actuar debe ser de acuerdo al propósito por el cual me escogió. Un pasaje más, 2 de Timoteo 2:10. Aquí está hablando Pablo a Timoteo y le dice: por tanto, todo lo soporto por amor de ¿quién? Para que ellos también obtengan la ¿qué? ¡Wow! Miren nada más, Pablo no solamente era el punto de decir, yo sufro. Oiga, si nosotros nos ponemos a hacer la historia de Pablo, miren nada más, me lo apedrearon que lo dejaron como muerto. Y el angelito todavía, por el poder de Dios, se levanta y se va a la siguiente ciudad a seguir predicando. Y no creo que se haya levantado sin rasguños, ¿eh? No creo que no haya tenido unas cuantas contusiones, moretones, sangrados, araños, rasguños, golpes, quién sabe si hasta fracturas. Pero aún así, se levantó a seguir sirviendo. Encarcelado, azotado. ¿Y cuántas cosas más no pasó? Entre otras, cuando él está haciendo su historia, dice, hasta un naufragio me tocó. Imagínese ser náufrago, que se haya destrozado la nave y que hayan tenido que naufragar. O sea, ¿pero por qué lo hizo Pablo? Porque andaba de viaje, andaba sirviendo a Dios. Y entonces fue encarcelado y lo llevaron, y por eso todo lo que sufrió. Pero fíjese lo que dice Pablo aquí: todo esto lo soporto. No porque Pablo sea buena persona, no porque Pablo, no, sino por quién, por amor a quién. No solamente es yo mismo entender que soy escogido, sino amar también a los que son escogidos. Y si tengo que sufrir con ellos y por ellos, a eso también hemos sido llamados. No solamente he sido llamado a sufrir porque hablo de Cristo, sino también a sufrir por los demás que también hablan de Cristo. Y esto está interesante, pero bueno, sería otro mensaje. Es importante ver aquí, ¿no? Soporto por amor ¿a quién? A los escogidos. Mateo 24, los versos 22 y 24, dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, está hablando de los últimos días. ¿Se ha dado cuenta que hoy pareciera que estamos todavía como por enero o febrero? Pero no, ya estamos en octubre, ya hoy es 3. Si usted todavía no ha cambiado el calendario y llega a su casa y todavía tiene por ahí 31 de enero o 28 de febrero, no, quítele hojitas, ya estamos en octubre. ¿Cómo se ha ido el tiempo? Acabo de quitar apenas los adornos de Navidad y ya voy a empezar a hacer cotizaciones de la rosca de Reyes. Se está yendo el tiempo muy rápido. Dice, si esos días no fueran acortados, nadie sería ¿qué? Ahora, ¿por qué se acortan los tiempos? Mas por causa de nosotros los escogidos, estos días están siendo como acortados. Y dice el 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que fíjese, no solamente van a tener grande labia para convencer con palabras, sino que harán señales, harán prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los favoritos. Entonces, yo estoy consciente, hermano, de que la situación que se avecina y que ya está, no es sencilla. Yo sé que la situación que viene para los que nos proclamamos hijos de Dios no es fácil, yo lo sé. Vean nada más lo que aquí dice. Tendrán que acortarse esos tiempos por amor a los favoritos, pero se levantarán falsos cristos. Híjole, apenas el pastor nos decía el domingo de los encuentros, ¿verdad? No sabe cuánta gente se fue en los encuentros. Y no era cualquier gente, era gente que se paraba detrás de un púlpito a predicar la palabra. Era gente que servía a Dios en diferentes áreas, maestros de escuela dominical, en la música y en muchas otras áreas. Pero que
porque tenían labia, se los llevaron a quemar cartitas ahí a una hacienda. Y regresaron con una mentalidad torcida, perdida. Ahora imagínense, si llega aquí alguien haciendo milagros, señales, prodigios. ¿Cuántos de los que somos favoritos, en lugar de voltear a ver la palabra de Dios, vamos a voltear a ver y a seguir a la persona? Hay que tener cuidado, sí. O sea, la situación que estaba viviendo en ese momento los expatriados no es muy diferente a lo que ya empezamos a vivir ahorita. Y le digo algo, lo que se avecina para nosotros va a ser peor todavía que lo que ellos estaban viviendo. Así lo dice la palabra. Yo sé que tenemos que orar por nuestras autoridades, yo sé que la palabra de Dios dice, oren para que por lo menos tengan paz mientras están estas autoridades a cargo. Yo lo sé que lo tenemos que hacer, pero también la palabra de Dios dice que en estos últimos tiempos, ¿qué sucederá? No habrá paz para el creyente. Y no porque el creyente no tenga la paz de Cristo, sino cuando hablo de que no habrá paz, es que será perseguido por los demás. Pero si la paz de Cristo está en mí, si yo entiendo que soy su favorito, si yo entiendo que he sido llamado a sobresalir de entre los demás, en lugar de buscar la paz de que no me persigan comportándome como ellos, voy a buscar la paz de Dios obedeciendo a su palabra, no importando lo que venga. Muchas veces hemos cantado y no hemos entendido ese canto diciéndole, no importa lo que pueda venir, yo te amaré hasta el fin. Y lo hemos cantado muchas veces y la verdad es que ni siquiera por aquí nos ha pasado lo que va a venir, lo que estamos viendo aquí. Y entonces, hermano, si viene todo eso hoy sobre nosotros como creyentes, ¿en verdad lo vamos a amar hasta el fin sin importar lo que venga? Es interesante ver que si algo nos puede ayudar a entender que podemos soportar la adversidad que viene, es precisamente el hecho de que Dios nos toma a nosotros como sus favoritos, que somos elegidos de Dios. Entonces, de esa manera es que Pedro está alentando a los creyentes, y es de la misma manera en que yo hoy quiero dejarte sembrado esto. No te olvides que tú eres el favorito de Dios. No te olvides que Dios te ha seleccionado para ser diferente. No te desalientes, no desmayes, sigue adelante, no te detengas. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado allá, pero prosigo. No te detengas, no te detengas. Si hay algo que hemos hecho mal, es momento de volvernos a Dios y decirle, Señor, para adelante otra vez. Y a seguirle, y a seguirle, y a seguirle, y avanza, y no te detengas, y que lo que venga alrededor no haga mover lo que está en tu pensamiento. Entendamos algo, somos elegidos de Dios, somos favoritos de Dios, llamados a ser diferentes. El hecho de que Pablo nos reconozca, que Pablo, aquí en el último pasaje que vimos, ¿cuál fue el que vimos? No fuimos el de Mateo, no, atrás, en Colosenses. El hecho de que que Pablo nos entienda como escogidos de Dios, santos y amados, y que nos llame a una conducta diferente, tiene que mostrarnos el propósito de por qué Cristo nos llamó. Porque no nada más se trata de que nos haya seleccionado. Si no seleccionó, pero hay un propósito. Si regresamos a Primera de Pedro 1:2, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Y esta parte es muy importante, en santificación del Espíritu. Esta palabra santificar es hablar de pureza, de limpieza, de hacer puro, de llegar y de ser hechos en un estado de pureza. Ahora, ¿por qué nos eligió Dios? ¿Por qué te eligió Dios a ti?
¿Por qué le plació a Dios cambiar tu mentalidad, cambiar tu manera de pensar y llamarte y seleccionarte? Bueno, le plació a Él para santificarnos a través de su Espíritu. Dice segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación. Dios no te escogió a ti, ni me escogió a mí ahorita, ni al azar, ni en un chinchampú, ni en un 2x3, ni en un el que más brinque gana. No te escogió así Dios. No te escogió por sorteo. No dijo, órale, vamos a aventar los dados y al que le caiga en la cabeza. No te escogió Dios de esta forma. Lo que está diciendo, fuiste escogido desde el principio para salvación. ¿Para qué? Para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¡Wow! Hermano, ¿por qué estamos aquí? ¿Porque no tenemos nada que hacer en casa? No. La verdad es que hay muchas cosas que hacer en casa. Mi cama, no sé, tiene una voz tan fuerte que me grita, me llama. Yo nada más abro la puerta y me dice la cama, aquí estoy. Y la televisión, no sé, yo ya fui a ver y está apagada, pero me dice, préndeme. Y el celular me grita, aquí estoy, abre tus redes, ve los videos, pierde tu tiempo. No sé usted, ¿o soy el único que le pasa? No lo sé, a lo mejor sí. No, por ahí dicen por 2, por 3, por 4, por 5. Pero qué interesante es entender esta parte. Qué interesante es entender que Dios no nos llamó o no nos está llamando para otra cosa más que para purificarnos. Ay, hermano, ¿cómo me voy a vestir de entrañable misericordia? ¿Cómo me voy a vestir de todas estas cosas que acabamos de ver? Deja que el Señor te purifique con su Espíritu Santo. ¿A eso te llamó? ¿Te llamó a que tengas una conducta diferente? Hermano, no puedo. Deja trabajar al Espíritu Santo en tu vida. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero conocerte. Cámbiame, moldéame, transfórmame, háblame. Dime qué estoy haciendo mal. Muéstrame qué debo de hacer. Y cuando me falten las fuerzas, dame fuerzas para mantenerme, para proseguir, para obedecerte. Tú eres mi ayuda, tú eres mi escudo. Mediante el Espíritu Santo. A eso te ha llamado. Dice también Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia ¿qué? Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tú y yo no nos presentamos ante Dios y ante los demás por nuestras obras, sino nos presentamos justos delante de Él por lo que Cristo hizo por nosotros. No solamente nos separó y nos hizo sus favoritos, tan favoritos nos hizo que entregó la vida de su Hijo para que fuéramos salvos. Jesucristo nos sintió tan favoritos que desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, Él se ofreció para decir, yo voy por ellos. Yo entrego mi vida para que ellos sean salvos. Yo muero para que ellos vivan. Dice la palabra, antes de que esto fuera creado. Por eso dice, desde el principio fuimos seleccionados para salvación. Todavía no nacíamos. Ni siquiera estaban nuestros padres para procrearnos. Y ya habíamos sido seleccionados. Ya éramos favoritos. Ya nos había visto Dios y había dicho, yo lo quiero a Él. Yo quiero que sea mi favorito. Lo voy a sacar. Lo voy a poner por encima.
Esto nos debe de animar. Van a venir problemas, van a venir tribulaciones, pero entiende algo, desde antes que tú y yo fuéramos formados, Él nos escogió. No podemos fallarle. No debemos fallarle. No podemos comportarnos como se comportan los demás. No podemos voltearnos, darle la espalda a Dios y hablar como ellos hablan, hacer lo que ellos hacen, ir a donde ellos van. No lo podemos hacer. Desde antes que tú y yo fuéramos una célula, desde antes que fuéramos pensados en la mente de nuestros padres, desde antes de eso Él se tomó el tiempo de vernos, de mirarnos y de decir, a Él lo quiero de favorito. Ponte de pie. ¿Por qué no le dices hoy al Señor, Señor, cambia mi mentalidad? No soy una persona más en este lugar. No soy un hombre o una mujer más en estas bancas. No soy alguien que viene hoy de paso. No soy alguien que está aquí por casualidad. Yo sé que soy un favorito tuyo, un elegido tuyo. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida? Quiero vivir como un favorito tuyo. Quiero disfrutar de ser un favorito tuyo. Y más allá de disfrutar, lo que los demás puedan ver, que soy tu favorito. Oh, que miraste en mi persona, que me seleccionaste desde tiempo atrás. Que miraste en mí, que quisiste que fuera especial. Que miraste en cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos, para que desde antes que fuéramos, tú nos hubieras seleccionado. Miraste nuestra maldad, miraste nuestro pecado, miraste nuestra conducta inapropiada, miraste nuestros errores y no te importó. Aún así nos seleccionaste como tus favoritos y hoy nos das la oportunidad de vivir una vida diferente. Gracias. Gracias porque te ha placido darnos de tu Espíritu. Porque te ha placido mirar. Ha sido hermoso. Ha sido grande. Ha sido lo mejor que nos pudo pasar. Este mundo está mal. Este mundo está fuera de sus cabales. Podríamos decir que este mundo está loco. Le llaman bueno a lo que es malo, a lo que los destruye, a lo que no les deja nada agradable. Y han comenzado a llamarle malo a todo lo que trae un cambio que va en contra de su pensamiento, a lo que tú has dictado, a lo que has puesto en nuestra conciencia. Este mundo está al revés. Pero nosotros tenemos algo claro. Tú nos miraste. Tú nos escogiste, tú nos elegiste, nos llamaste a sobresalir y a ser diferentes y queremos cumplir ese propósito. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra vida, que pueda ser agradable a ti. Sí, amado Dios. Gracias, Dios.